Buenas, hoy hablaremos con Antonio Belisario que nos va a comentar qué es la autoestima. Es un término que todo el mundo conoce, pero a profundidad, desde tu punto de vista, Antonio, ¿qué es la autoestima? Bueno, para mí la autoestima, comenzando por el hecho de que es un concepto erróneo, evidentemente es una interpretación personal, porque la autoestima tiene un juego que yo denomino un juego maldito, que es autoestima baja, autoestima alta, tener autoestima, no tener autoestima. Como que siempre va variando, ¿no? Si hoy, Va variando. mañana. Es un estado ciclotímico, un estado de pasiones y emociones arriba y pasiones y emociones abajo, de, de, de depresión, de exaltación, y por lo tanto yo utilizo un concepto con el cual he sustituido en mis clases, en mis videos, en mis libros, el concepto de autoestima, y he creado el concepto de percepción funcional de sí. Percepción funcional de sí. Sí, porque realmente, si autoestima en inglés creo que es self-esteem. Sí, sí, sí. Y, y ese self no viene del auto, como self-service, sino que Mm, viene del concepto en alemán, que mi alemán es pésimo todavía, ¿no? Que creo que es algo así como self. ok. Y ese self en inglés es self y se refiere al ego, al yo. Mm, Entonces, la traducción correcta desde mi punto de vista sería la estima del yo, ok. no la autoestima. Y habiendo aclarado esto, si utilizara el concepto de autoestima, en tal caso, uno no tiene autoestima, la persona no tiene autoestima, la persona es autoestima o no es autoestima. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque resulta que tengo los lentes, tengo el suéter, buzo, como lo llaman en cada país, tengo el reloj. Sin embargo, la autoestima es algo que soy, no es algo que tengo. ¿Dónde tengo la autoestima? ¿En mi corazón? ¿En mi hígado? ¿En dónde lo tengo? No, la autoestima es algo que uno es. Sin Todo lo demás embargo, siempre se nos ha dicho a nivel popular, tienes que tener autoestima, tienes que mejorar tu autoestima. Incluso los psicólogos, cuando he ido a terapia, cuando amigos han ido a terapia, hablan de terapia para mejorar tu autoestima, para desarrollarla, etcétera, etcétera. Han salido libros de psicólogos importantes o conocidos, famosos, que hablan sobre el tema. sí, lo que ocurre es que estamos utilizando la falacia de la autoridad, de que porque son famosos, porque están graduados, porque lo que sea, pues es una falacia de autoridad. El hecho de que lo diga un psicólogo famoso, lo haya escrito y lo digan todos los psicólogos famosos, no implica que sea un concepto funcional. El concepto es verdadero, sí, dentro de un modelo psicológico. Sin embargo, si lo que me interesa es la salud de la persona, debo abstraerme, debo quitarme del medio todo aquello que no sea funcional, que no ayude realmente a la persona. Porque la autoestima baja y la autoestima alta, viene la terapia para la autoestima y el síndrome del TDAH, etcétera, que eso es una estafa, es un fraude y es un negocio. Lamentablemente, para muchos psicólogos, no para todos afortunadamente, la psicología es su medio de vida, es su negocio, es un pequeño comercio que tienen. Y cuando trabajan para otras instituciones, pues deben apegarse a las normas de esas instituciones a riesgo de, so pena de perder el trabajo, el empleo. Por esto quiero enfocarme en este momento en el concepto de percepción funcional de sí. ¿Cómo El sí, se, en este caso, cómo se desarrolla para las personas que no han desarrollado todavía ese concepto funcional de sí? bueno, el sí se refiere en este caso al ego, al yo, a la personalidad, no al ego este de la nueva era. Por lo tanto, esta percepción funcional del ego, la percepción funcional es percibirse
como persona, en mi caso, por ejemplo, una persona ya mayor de edad, percibirse como adulto, ser asertivo, respetuoso, disfrutar la existencia, ser proactivo, no solo en lo económico, en lo social en general, y ser proactivo en la salud psicológica, y ser proactivo en la salud del cuerpo, en la nutrición. Es complejo. No es tan facilito como decir, ay, tengo la autoestima baja. Bueno, tómate esto o ven a hacer terapia. No, es algo más interesante, desde mi punto de vista, evidentemente. Es que la persona debe discernir acerca de sí. Debe discernir si la pregunta es, ¿estoy disfrutando la existencia que soy? ¿Estoy disfrutando mi vida o no? He conocido Y algunas personas que no, por ejemplo, no tienen esta percepción funcional de sí y quizás tampoco tienen este entrenamiento en discernir sobre eso. Ellos son conscientes de alguna manera que no disfrutan, que están tristes o deprimidos. ¿Cuál puede ser como la aproximación de de estas personas que no tienen las herramientas para poder desarrollar y no caer en lo que te venden allá afuera de humo, de que así esta terapia mágica te cura, etcétera, etcétera? bueno, lamentablemente, por un lado y afortunadamente por el otro, todo es un proceso. Todo en la existencia del ser humano son procesos, son transiciones, estamos en perenne cambio, transformación. Y esto es lo que denominamos el viaje del héroe. La persona comienza en un momento determinado de sentir que ya no puede más, ya quiere cambiar, necesita hacer algo para cambiar y comienza a hacer algo para cambiar. Ahí comienza su viaje del héroe. Y, y en este cambio debe ser consciente y voluntario. Lo que ocurre es que en la mayor parte de las personas, los cambios vienen generalmente desde afuera por la presión social y vienen desde adentro por la presión emocional, afectiva, que generalmente es, es disfuncional, es limitante. Y allí, pues la persona debe, en su recorrido, descubrir, crear, encontrar, diseñar herramientas para su transformación. Desde mi punto de vista, la psicología junguiana es ideal para hacer esto. También el análisis transaccional. ¿Por qué? Porque estas son dos herramientas que, primero, el análisis transaccional es bien práctico. Ujú. El estado padre, el estado adulto, el estado niño, el Sí, análisis de cómo, esa parte es de cómo importante porque a muchas veces las personas van a terapia. Yo he tenido casos de amigos y familiares, etcétera, que van a terapia, comprenden de alguna manera por qué están así, pero no tienen herramientas como para prácticas para aplicarlo en la vida cotidiana y ver el resultado que necesitan. Claro, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Mira, cuando la persona comienza a hacer este proceso, este cambio, esta transformación, debe adquirir herramientas. Y esas herramientas son herramientas de manejo, entre comillas, psicológico, de cómo manejar sus emociones. En términos modernos dicen gerenciar las emociones. Uno no gerencia las emociones. Porque, ¿qué ocurre? Hay que reconocer que cuando me siento mal, emocional, efectivamente, cuando me siento bien, no me siento mal por algo que tengo dentro de mí que denomino emociones, sino que debo ser consciente que las emociones es algo que estoy siendo. Es mi vida, es mi existencia, soy yo, no es algo que tengo, igual que con el concepto de autoestima. Ese punto es Por lo tanto, importante porque creo que muchas personas tienen la idea de que es algo que tienen dentro, que es una emoción que tengo, entonces necesito quitármela. Pero lo que planteas es interesante porque no es una emoción que tengo,
sino es mi manera de entender el mundo, mi percepción, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Exactamente. Exacto. Y resulta que todo esto es un proceso de transformación, es un proceso alquímico de transformación. Y lo terrible del tema, lo realmente desastroso en el tema, es que cuando la persona comienza el proceso de curación psicológica, de sanación mental, llega un punto en el cual desiste. ¿Por qué? Por los miedos inconscientes, los miedos de lo inconsciente. Porque por un lado, si una persona que nunca ha sabido realmente lo que es el amor, lo que es la tolerancia, lo que es el respeto, son cosas desconocidas para esa persona. Y solo pensar en amar ya la frena. Y busca de algún modo para sabotear su remisión psicológica. Busca el modo de sabotearlo. No continúa las visitas, las consultas psicológicas, se dedica a hacer otra cosa. Dice, no, es que eso no funciona, eso no sirve. Aquí es importante también el concepto de la responsabilidad personal. Hay que reconocer que muchas de las enfermedades mentales, la ansiedad, etcétera, todas las enfermedades mentales, comienzan en la microbiota. El cansancio mental, la ansiedad, la angustia, todo esto comienza en la microbiota. Porque en la microbiota es donde se produce, es el lugar, es la fábrica del ¿Qué, 75% qué es la de, microbiota para las personas que no conocen el término? uno tiene varios sistemas microbióticos en el organismo, en la piel, etcétera. La microbiota intestinal es el conjunto de bacterias, virus, y todo tipo de animalitos y bichitos que están allí, que son los que por un lado ayudan a procesar los alimentos, son simbióticos con el cuerpo humano y son los que fabrican, por ejemplo, las neurohormonas, la serotonina, la dopamina, etcétera. Producen el 75%. Y una persona va al psicólogo y va al psicólogo y tiene años yendo al psicólogo y no sana, no logra superar la ansiedad. Probablemente curando, sanando la microbiota, logre producir la suficiente oxitocina, serotonina, dopamina para hacerlo. Igual ocurre con el cansancio. Ese cansancio crónico, llaman cansancio mental, porque la persona de repente es oficinista nada más y trabaja 4 horas al día. ¿Por qué está tan cansado? No es por el esfuerzo mental que realiza, sino es que ese esfuerzo mental que realiza lo está haciendo sin tener los insumos suficientes de neurohormonas, porque no los produce. Por otro lado, está el tema de la culpa. La culpa hace tanto daño en nuestra sociedad y tiene un origen que ya sabemos de las religiones occidentales, la culpa y el pecado y la moralidad distorsionada, que la persona simplemente sufre y comprende que la vida es dolor, es sufrimiento. Y eso también forma parte de lo que comentabas antes, supongo, de el cómo percibo las cosas, ¿no? Cómo la persona Exactamente. percibe. Ahora, haciendo como una recopilación summary de lo que has dicho, y corrígeme si estoy equivocado, pero entonces es algo complejo. El, por ahora, desarrollar la autoestima, o como tú lo llamas más correctamente en esta visión, el desarrollo, la percepción funcional de sí. Entonces, la persona primero tiene que ser consciente de, mira, tengo esta situación, me siento así, necesito cambiar. Luego es un proceso de adquirir herramientas. Y muchas veces la persona hace mil cosas, terapia, y ven que no está funcionando, cristales, cualquier cosa, ¿no? Terapia de esta, terapia de la otra, con un psicólogo, con otro psicólogo, algún taller por aquí, algún taller por allá,
un libro aquí que me recomienda, un podcast, un video, y en ese proceso la persona tiene que aprender a discernir, que pienso que a veces es complejo porque algunas personas no saben qué es lo que realmente les conviene en ese sentido, porque necesitan desarrollarlo mejor. Lo otro es la microbiota como aspecto biológico para gestionar y toda la parte de las hormonas, las neurohormonas. Entonces, es un proceso complejo, como tú lo comentas, es un viaje que hace la persona, ¿cierto? Más o menos fue lo que, para hacer una recopilación de lo que has dicho, no sé si me faltó algo para acotar allí. Falta algo, pero no porque tú lo sepas o no, sino porque no te lo he dicho todavía dentro de mi sistema. Mi método se llama procesos humanos de integración, porque las personas están fragmentadas desde Mm. niños, no todos, no todos. ¿Qué significa estar fragmentado? Generalizar no es bueno. Estar fragmentados es, es todo lo contrario de lo que denominó Jung el proceso de individuación. Es como, por ejemplo, en los discos duros, recuerdo cuando estaba el Windows 3.1 y otros Windows allí, todavía en el Windows 10 aparece, cuando das de fragmentar, te sale una tabla con cuadritos de todos los colores distribuidos por todas partes. Y cuando termina de fragmentar el disco, están organizaditos en sectores de un mismo color, los verdes acá, los amarillos acá, los azules acá, etc. Es igual. Estar fragmentado es ser el paradigma, la creencia, el modelo mental de la realidad de que todo está mal. Estar fragmentado es compartir un paradigma que es disfuncional, que es limitante, en el cual la ansiedad, la violencia, la intolerancia, el maltrato hacia sí y hacia el otro es la norma. Para esto, en mi método, que cree lo que llamo el entrenamiento mental terapéutico. Porque así como la persona entrena el músculo, debe entrenar la mente. Y entrenar la mente es entrenar actitudes, conducta, comportamiento. El entrenamiento mental terapéutico implica entonces, en estos procesos humanos de integración, implica que para lograr una percepción funcional de sí, una percepción positiva, optimista, proactiva de sí, y no limitante, de tristeza, de abandono, de el azar gobierna mi vida y gracias a la vida y gracias al universo, pues la persona debe entrenarse mentalmente. Y en este método que he desarrollado a lo largo de muchos años, este entrenarse mentalmente es lo que va a lograr. Entrenarse para el desarrollo es lo que va a lograr ese estado de plenitud al cual tienen derecho solo las personas que hacen el esfuerzo. Porque todos tenemos derecho al bienestar y a la vida. Sí, pero realmente quienes tienen derecho al bienestar son aquellos que hacen el esfuerzo del bienestar. Porque una persona que vive comiendo hamburguesas, papas fritas, colas, eh, azúcar, leche, por ejemplo, lo más probable es que se enferme. Una persona que abusa del alcohol, lo más probable es que se enferme. Y no es que no tenga derecho a la vida y que no tenga derecho al bienestar, pero es un derecho que no viene con el nacimiento, es un derecho que hay que adquirir con esfuerzo, de un modo consciente y voluntario. Este método, este entrenamiento mental terapéutico, pues no abunda. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos psicólogos de algunas escuelas psicológicas están allí todavía en esa cosa que yo no sé denominar como, Ujú. que no ayuda a las personas. Y la persona está allí años haciendo terapia
Sí, que eso es un tema que también he visto constantemente, que hay gente que hace terapia, pero no ve un cambio real en la vida. Y me llama la atención porque este método que mencionas, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Cómo se te ocurrió, si se puede decir así? ¿Cómo lo creaste? Porque me llama la atención de que es cierto que hay muchas terapias psicológicas, espirituales, de mil tipos, ¿no? También la nueva era y muchas cosas más, pero ¿cómo fue tu proceso para desarrollarlo? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cuánto tiempo tienes desarrollándolo? Me llama mucho la atención. Bueno, ahora tengo 70 años y comencé a desarrollarlo cuando tenía probablemente 25 años. Pero no fue que me dije, voy a desarrollar un método denominado así, etcétera. No, no. Eso viene por la experticia, la experiencia, los estudios. Eso viene por la práctica, por la comprensión. Porque las personas, una persona cuando va a una terapia determinada, psicológica, y se relaciona con el terapeuta, podría ser el psicólogo, con un coach, pues en un momento determinado dice, te entiendo. Pero entender está aquí, en el cerebro, en la cabeza, en lo racional, lo intelectual. Y el entender es el primer paso para la sanación. El segundo paso, que es el definitivo, es comprender. Y comprender ya implica el corazón, implica el hígado, implica todo el cuerpo, todo el cerebro, la integración mente-cerebro. Eso es lo que implica comprender. Es la vivencia, es la experiencia Cuando ya de lo lo que está haces viviendo. realmente, ¿no? Cuando ya dices, como para citar la película de Matrix, cuando Neo dice, ya sé Kung Fu, que Algo ya así. puede moverse, ya tiene las habilidades prácticas, ya lo vive, como dices tú. Exacto. Lo que ocurre es que en esto de Neo no hay un proceso real de aprendizaje del Kung Fu, Mm, claro, sino es que le algo inducen algo por mágico, aquí. Exacto. Y como la Matrix es una ficción, y hay personas que exactamente. creen que viven en la Matrix, que hay una Matrix, pero la Matrix es una ficción. Yo he practicado artes marciales, un GA, un estilo chino de arte marcial, y el desarrollo de esa arte marcial me llevó años, años Mm, de práctica, de entrenamiento físico, de entrenamiento mental, claro. de practicar los esquemas, las formas, de desarrollar el puño. O sea, no es eh, Automático. instantáneo. No, sí, no es como un café instantáneo. Y de hecho, el café instantáneo, desde mi punto de vista, Terrible, pues terrible. es terrible. Entonces es Hay- interesante porque por una parte planteas que es el proceso de la persona, por el otro lado, como mencionaste, es los miedos inconscientes. Entonces, cómo la persona que está en este proceso puede progresar teniendo en cuenta que están esos miedos inconscientes ahí que de repente le decís, no, mejor cámbiate a otro psicólogo, mejor este no funciona, vete a otro, o no vayas más, o tú ya estás liberado, etcétera, etcétera. ¿Cómo la persona debería, según tu opinión, manejar esta situación? Bueno, no hay respuestas generales. Mm, Cada persona es su propia respuesta. Lo que ocurre es que la mente humana es de una complejidad telúrica, de una complejidad maravillosa. Aún realmente los neurocientíficos, que son los más avanzados en el estudio del cerebro y de la mente, no pueden comprender todavía qué es la mente. Y esto implica que no hay soluciones instantáneas, sino que cada caso es específico, es muy particular, es muy personal. Y me imagino también que cuando haces el entrenamiento en tu método, es lo mismo, ¿cierto? Cada persona tiene un remedio, por decirlo de alguna manera, específico para esa persona. No es algo que es igual para todos, me imagino, ¿no? Claro. Ahora, también por otro lado, ya conversamos acerca de la culpa.
por ejemplo. Pero también hay que hablar acerca de la necesidad del cambio. No es que debo cambiar, voy a cambiar. Como la persona que dice, voy a hacer dieta, comienzo el lunes que viene. ¿Por qué no comienzas este lunes? Es lo que comentaste al principio. Es una necesidad prácticamente metafísica, una necesidad de una fuerza interior que viene dada, que tiene su raíz en las tensiones psicológicas interiores, que son tan poderosas, tan fuertes, tan intensas, que ya algo se rompe, algo se rompe. ¿Qué es eso que se rompe? Mejor dicho, percibo que algo se rompe. Lo que estoy descubriendo que es aquello en mí que ya está roto, que probablemente viene roto desde el proceso de socialización en los primeros 7 años de vida. Y esta necesidad de transformación requiere valentía, heroísmo, humildad, requiere aceptar que estoy mal en lo psicológico, requiere aceptar, y por eso la humildad, soy maltratador, me maltrato y maltrato al otro, soy intolerante, soy violento, soy agresivo, soy pusilánime, no hago nada con interés, con intención, Mm, porque hay un estado de distimia, una especie de depresión light que abunda en nuestra sociedad. claro. ¿Qué hacen las personas? Pues se refugian en esos canales de streamer, creo que lo llaman, no recuerdo, Sí, sí, streamer. en streamers, se refugian en actividades que le permiten mantenerse alejadas. Es lo que llaman evadir, ¿cierto? Sí, evaden, claro, evaden. Ahora, evaden de un modo desde lo inconsciente, Mm, pero también evaden desde lo consciente. claro. Saben que deben ir a terapia, deben hacer terapia, pero no. ¿Y por qué? Yo estoy bien así. Ujú. Por lo tanto, todo el proceso de sanación emocional, afectiva, es un acto de valentía y de humildad. Es una decisión. Y una decisión no es decidir hacer algo. La decisión se manifiesta cuando lo estás haciendo. Claro. Decidí hacer dieta el lunes que viene. No. Ahora hazla, no son cosas separadas, lo que quiere decir es decidir Exacto. es hacerlo. Sí, decidí hacer dieta, comienzo ya. Claro, entiendo. ¿Lo ven? Decidí vivir una vida funcional. Entre comillas, a mí no me gusta el concepto. Decidí tener autoestima. Mm, Muy bien, pero comienza ya. claro, te entiendo. Lo otro es mantenerse en ese estado, como comentaste, de evasión. Claro, me parece muy interesante, primero porque cuando cambias el concepto de autoestima a percepción funcional, de si le das otra aproximación y puedes desentrañar o analizar lo complejo que es, que no solamente es una pastillita o ir a terapia 2 días o leer un libro de autoayuda y cambiar, porque es algo que viene, digamos, dentro de lo que estoy siendo como persona, de mis paradigmas, de lo que creo, de lo que dijiste atrás, ¿no? Como de lo que viví en la infancia, que puede que esté roto, y la culpa que socialmente se instala como un software en muchas personas. Y entonces comprender todo esto, desarrollarlo, mejorarlo, es un proceso que requiere estas capacidades de humildad, de valentía, que es importante. Y es un proceso, como tú bien lo comentas, es lo que me queda de esta conversación contigo. Para las personas que, no sé, a lo mejor alguien nos escucha de que les gustaría entrenarse contigo o darle alguna recomendación específica de qué leer, qué investigar, qué como palabras finales, ¿qué les recomendarías?
Si alguna persona desea contactarme, le recomiendo que me busque, por ejemplo, en mi canal en YouTube, Mente Expansiva. Ok. También mis redes sociales, como Mente Expansiva, también Antonio Belisario. También en mi correo electrónico, a belisario54@gmail.com, pueden enviarme un mensaje. Estoy creando una página web de modo de centralizar allí todas las Toda la actividades que... información, redes toda la sociales, información. que la gente te Exactamente. contacte, te escriba algún mensaje, perfecto. ¿Y alguna recomendación de algo que estudiar o por dónde irse? ¿Cómo discernir en este mar de cosas que hay ahorita en Internet, en Nueva Era y este tipo de cosas? Bueno, la primera recomendación, la más importante es indígnate. Importante. Indígnate ante la circunstancia que estás viviendo, que estás existiendo. Indígnate ante tu estado, si es limitante, si es disfuncional, si es de maltrato, si es de tristeza, de depresión, de enfermedad. Indígnate, porque esa indignación es la que va a hacer que te rebeles contra tal estado de cosas y tomes la decisión. Libros. Mira, yo le recomiendo a las personas que, por ejemplo, lean Nacidos para Triunfar Mm. o los juegos que jugamos. Eh, Muchos libros de análisis transaccional Análisis son buenos para transaccional. comenzar. Son muy buenos para comenzar, Perfecto. porque la lectura de los libros de Jung son un poco más complejas, más exigentes. Ok. Entonces, el análisis transaccional es maravilloso porque ahí está su teoría de los juegos, la teoría del padre adulto niño y otras teorías más que no vienen al caso ahora. Eso es lo que les recomiendo que lean. Bueno, muchísimas gracias por la conversación de hoy. Para resumir, las personas que te quieran contactar, Mente Expansiva, ¿cierto? Es tu canal de YouTube, tus redes Exacto. sociales, Mente Expansiva, Antonio Belisario. También comentaste, bueno, para personas que quieran como adentrarse más en el tema del este entrenamiento o esta psicología es análisis transaccional, el libro Juegos que la gente juega y Nacidos Mm, para triunfar, ¿cierto? Museo para Infames. Bueno, Ah, también hay un libro también muy bueno que se llama ok. Yo estoy bien, tú estás bien. Ah, ese lo he escuchado. Creo que es Sí, bastante muy bueno. famoso. Bueno, encantado de la conversación contigo hoy, Antonio. Muchísimas gracias. Muchas Espero gracias, vernos me siento pronto. realmente feliz de que me hayas invitado a tu podcast. Muy amable de tu parte. Claro que sí. Muchas gracias a ti también. Hasta luego.